Hola a todos mis queridos amigos, mis queridos hermanos, mis queridas amigas y hermanas en Cristo Jesús que me ves. Como siempre, deseando que la paz de Dios repose sobre tu vida eternamente y para siempre, deseando que el Espíritu Santo de Dios nos llene a todos de conocimiento, de sabiduría, de discernimiento. Esto lo digo siempre en todos los videos, es mi deseo que el Espíritu Santo nos pueda dar esa sabiduría que viene de Él, que viene de lo alto, que viene de Dios, de nuestro Padre Celestial. Quiero hablar contigo con respecto a un tema que casi no se habla en las iglesias. Voy a tratar de ser breve. Es un tema del cual se habla poco. Yo he hecho ya 2 videos con respecto a este tema y es sobre el infierno. Simplemente te quiero decir que el infierno existe, el infierno es real. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles caídos, es decir, el diablo y sus demonios, para él fue creado. Pero lamentablemente en el infierno no solamente está él y estos ángeles caídos, estos seres demoníacos, también hay personas allí, también hay almas de personas que ya fallecieron, que fallecieron sin Cristo, que no aceptaron a Jesucristo, y también hay almas de personas que aceptaron a Jesucristo, pero que no vivieron un evangelio conforme a lo que dice la palabra de Dios, sino que torcieron el evangelio, vivieron un evangelio según su propio entendimiento, según su propia voluntad, es decir, acomodaron el evangelio y no vivieron un evangelio como dice aquí, sin alterarle, sin cambiarle, sin ponerle, sin quitarle, dejándose guiar de la mano del Espíritu Santo, no incluyendo falsas doctrinas al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no incluyendo apostasía y contaminación a la iglesia, sino cumpliendo a carta cabal con lo que dice aquí, a carta cabal, al 100%. El infierno es real y es un lugar de tortura eterna, donde no hay piedad, donde no hay compasión, donde no hay ayuda, donde no hay auxilio, donde las personas que están ahí, por más que gritan, por más que piden ayuda, por más que piden ser sacada de ese lugar, no pueden, porque es un lugar donde se va a estar eternamente y para siempre. Porque sabemos que el cuerpo muere, pero el alma sigue viviendo y el alma vive eternamente, y solamente hay 2 lugares en los cuales puede pasar la eternidad el alma, y esto es o en el cielo o en el infierno. Somos nosotros aquí en la tierra que decidimos dónde queremos ir, y esa decisión la tomamos conforme a nuestro comportamiento, a nuestra decisión de aceptar a nuestro Señor Jesucristo y someternos a su voluntad y hacer lo que dice en su palabra y pedirle la dirección al Espíritu Santo para poder hacer las cosas como Dios quiere, como a Dios le agrada, y poder autoanalizarnos, autoevaluarnos y ver qué está mal dentro de nosotros para poderlo cambiar y poder vivir una vida de santidad, separada del pecado y cerca de Dios, conectada con Dios, en comunicación constante con Dios, en comunión constante con el Espíritu Santo, siempre a través del estudio de la palabra, ¿verdad? La meditación, la práctica de la palabra, la comunión con el Espíritu Santo en oración, ¿verdad? El ayuno, enderezando nuestros caminos y pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos guíe, que nos ayude a no caer en tentaciones, a no ser débiles. Yo te invito a ti, mi querido amigo y mi querida amiga, que tú puedas aceptar al Señor Jesucristo, porque el infierno es real y no es un lugar donde tú vas a pasar 10 años, 20 años, 30 años, que tú puedes decir, bueno, tengo la esperanza de salir de aquí algún día. La persona que va a la cárcel tiene la esperanza de que va a salir de ahí en 10 años, en 20 años, en 30 años. Pero aquí no hay esperanza de salida, en el infierno no hay esperanza de salida. La gente que va a un hospital psiquiátrico o en el peor de los casos a un manicomio,
tiene la esperanza que un día va a salir de ahí. Pero del infierno nadie sale. O sea, nadie sale de ahí. He escuchado de muchos testimonios de personas que Dios le ha permitido ir al infierno, que han sufrido accidentes, que han tenido experiencias sobrenaturales, ¿verdad? Y han podido ir a ese lugar, pero no porque el destino de ellos sea estar ahí, sino que Dios le ha permitido ir a ese lugar con propósito, para hacerle ver lo terrible que es ese lugar y venir a contarnos a nosotros, a decirnos. Y yo particularmente, yo creo a estos testimonios, yo los creo, mi hermano, yo sí lo creo. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. ¿Y por qué lo creo? Porque yo soy una persona que estudio la Biblia, que la leo. Yo no soy una experta de la Biblia, yo no soy una teóloga, pero yo leo la Biblia prácticamente de toda mi vida. Y siempre le pido al Señor que me dé discernimiento, que me dé sabiduría, que me dé entendimiento de las cosas, porque el Espíritu Santo es el que te revela cada cosa. Y en la palabra de Dios habla del infierno y dice que es un lugar donde el sufrimiento es eterno, donde el fuego nunca se apaga, donde las almas arden por la eternidad, donde el gusano nunca se muere, donde estos gusanos torturan a las personas, ¿verdad? Al alma de la persona, donde hay un sufrimiento constante, donde no hay piedad ni misericordia. La Biblia nos habla del Seol, nos habla del lago de fuego, nos habla del infierno, nos habla de tantas cosas que tienen que ver con este lugar. Entonces, si en la Biblia lo dice, tiene que ser verdad, tiene que ser real. Y las personas que han dado testimonio de estas cosas, hablan de cosas que están aquí en la Biblia. Entonces, es decir que es real. Y supongamos que no sea verdad esos testimonios, que no sean verdad, que todo es un invento, que no es verdad, supongamos. Pero a mí particularmente me basta con lo que dice en la Biblia. Aunque si no veo ningún testimonio, aunque si no escucho decir a nadie, mira, Dios me permitió ir al infierno y ver estas cosas y decirla, aunque si no hay persona que me hable de esto, ni existieran estos testimonios, con leer la palabra a mí me basta y me sobra. Porque si existe un cielo, existe un infierno, porque el infierno fue creado para el enemigo y sus demonios, no fue creado para el ser humano, pero lamentablemente el ser humano se está yendo a ese lugar. Y la cosa peor de todo, que es lo que a mí más me impresiona, que en el infierno no solamente hay gente mundana, gente que no aceptó a Cristo, sino que también hay personas que aceptaron a Cristo, que recibieron a Cristo. Y tú puedes decir, pero ¿cómo, mi hermana Ruth? Lo mismo me preguntaba yo, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? No se supone que ya aceptamos a Cristo. Lo que pasa es que si nosotros aceptamos a Jesucristo, nos bautizamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero vivimos un evangelio acomodado, es decir, haciendo lo que nosotros creemos que está bien, pero no haciendo lo que está aquí, aparentando ser una cosa, o sea, aparentando ser santos delante de los demás, pero tenemos una doble vida, o tenemos rabia, ira, rencor, odio dentro de nuestro corazón, pero por fuera aparentamos ser unos santos. Entonces nosotros estamos siendo falsos e hipócritas, y Dios no puede ser burlado. A Dios nadie lo engaña, porque un ser humano puede ver tu exterior, tu apariencia, y decir, sí, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios, hasta por tu palabra, por lo que dices. Pero solamente Dios sabe lo que tú haces en tu soledad, donde nadie te ve, en tu integridad, donde nadie te ve, que ahí deberías de ser íntegro, o deberíamos de ser íntegro. El Señor ve qué estamos haciendo. O cuando los hermanos de la iglesia no nos están viendo, o cuando no estamos en la iglesia, sino que estamos fuera de la iglesia, el Señor ve nuestro comportamiento, nuestras actitudes. Entonces, si no somos verdaderamente cristianos de hecho, sino que solamente somos cristianos de palabra, es como que si nos estuviéramos burlando de Dios, y de Dios nadie se burla. Entonces, muchos pastores, profetas, evangelistas, gente de Dios se ha corrompido, se ha corroído dentro, y no ha llevado el evangelio como Dios dice en su palabra, sino como a ellos le parece, apoyándose en su propio entendimiento o en su propia conveniencia, por algún interés, ¿verdad?
Entonces hacen cosas que a los ojos de Dios no están bien y tienen apariencia de piedad, pero tienen pecados ocultos, y eso es algo que a la larga, si tú no te arrepientes, si tú no cambias, vas a ir también al infierno, porque es que de Dios nadie se burla, y en la palabra de Dios dice que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Esto lo he dicho ya varias veces, porque yo puedo ser cristiana, un ejemplo, y estar predicando a ustedes, pero si después que yo apago la cámara, yo me pongo a hacer otras cosas que no van de acuerdo con la palabra, no agradan a Dios, entonces yo soy una falsa, soy una hipócrita, y Dios me está viendo. Dios me está viendo. De Dios nadie se burla. Entonces tenemos que enderezarnos y hacer lo posible por hacer la voluntad de Dios. En la palabra de Dios dice que si el justo con dificultad se salva, y se está refiriendo a sus hijos, ¿en dónde aparecerá el impío? Y se está refiriendo a los que no han aceptado a Jesucristo y que viven en su maldad. O sea que si nosotros con dificultad nos salvamos, ¿qué será una gente que no ha aceptado a Jesucristo? Te quiero leer libro de Mateo, en el Nuevo Testamento 25:30. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y al siervo, es decir, a nosotros los cristianos, al siervo inútil, échalo en las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Y cuando habla de las tinieblas de afuera, habla del infierno, porque en el infierno nada más hay tinieblas. Y dice, ahí será su llanto, quiere decir que en el infierno hay mucho llanto. Y el crujir de sus dientes, o sea, ahí la gente crujir los dientes, cruje, cuando usted aprieta los dientes, está crujiendo los dientes. Y mucha gente cruje los dientes del dolor, de la desesperación. Entonces, si existe un infierno, mi querido amigo, mi querida amiga, tenemos que buscar la manera de no ir a ese lugar, y la única manera es aceptando a Jesucristo, pero también enderezando nuestros caminos. Estoy buscando aquí otro versículo que me gustaría compartírselo. Voy a leerle Jeremías capítulo 23 del 11 al 12. Dice así: porque tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos. ¿Se da cuenta lo que le acabé de decir anteriormente? Que muchos siervos de Jesucristo se han corrompido, se han corroído dentro, tienen apariencias de piedad y son lobos rapaces, lobos disfrazados de oveja, vestidos de piedad, pero son sepulcros blanqueados, como dicen las palabras, tumbas blanqueadas. Visten de apariencia de piedad, pero detrás de ellos se esconden muchas cosas que a Dios no le agrada. Y se dicen ser pastores, evangelistas, profetas y hombres de Dios. Poder en Jesús. No nos burlemos de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Dice: porque tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos. Aún en mi casa, gloria al Señor, aleluya, Dios mío, mira, aún en mi casa. Cuando dice su casa, habla de su templo, de la casa donde vamos a servirle, a adorarle y a glorificarle, en la casa. Aún en mi casa he hallado su maldad. Es decir, a veces estamos en la iglesia sirviéndole al Señor, pero estamos en pecado. Estamos ahí en el púlpito sirviéndole al Señor, pero estamos en pecado. Dios no puede ser burlado. Dios lo ve todo. Así que mi hermano y mi hermana, si tú sabes que no estás bien delante de Dios, ponte a cuentas con el Señor. Yo lo hago todos los días. Yo le digo: Señor, si estoy mal, házmelo ver. Si me estoy equivocando, házmelo ver. Padre, me arrepiento, te pido perdón. Si he fallado, házmelo saber. Si he hecho algo que a ti no te gusta, Señor, ayúdame a cambiarlo, a mejorar mi actitud, mi comportamiento, mi forma de ser, porque quiero agradarte, Señor. Y dice: declara el Señor, por tanto su camino será para ellos como resbaladeros, en las tinieblas serán empujados, y en ellas caerán, en las tinieblas, en el infierno, porque traeré sobre ellos calamidad en el año de su castigo, declara el Señor, aleluya. Hay poder en Jesús. Vamos a arrepentirnos, mis hermanos y mis queridos amigos. Vamos a aceptar al Señor. Acepte al Señor. Dice en Mateo 7, 21, 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, porque no es decir Señor, Señor,
que nos va a dar la salvación, aunque si ya hemos sido bautizados. No es solamente Señor, Señor, hay que cumplir con la voluntad de Dios. Dice, no solo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, lo que nos hace entrar en el reino de los cielos es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, los profetas, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, lo que hacen liberación, hay poder en Jesús, y en tu nombre hicimos muchos milagros, hay poder en Jesús. Y entonces le declararé, le responde el Señor, y entonces le declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practican la iniquidad. Porque hay mucha gente que sirve al Señor y tiene cargos importantes en las iglesias, pero están haciendo cosas indebidas. Secretamente están haciendo cosas indebidas, pero Dios todo lo pone a la luz. Ay, bendito Cristo, Dios todo lo saca al descubierto. Entonces, mire, mi hermano, mi hermana, sobre todo mis queridos amigos, yo les invito a aceptar al Señor Jesucristo y a mis hermanos, y me incluyo yo también. Vamos a enderezar nuestro camino, no juguemos con las cosas de Dios, comportémonos bien, ¿verdad? Vamos a buscar de Dios, vamos a hacer su voluntad. Y mi querido amigo, acepta a Jesucristo. Mi querida amiga, acepta a Jesucristo, que el infierno es real, sí existe y es horrible, es un lugar de tortura eterna, donde se sufre todo tipo de tortura, donde la gente está a sufrir y llorar y llorar y lamentarse y quejarse, y ahí donde ellos dicen, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, sácame de aquí, Señor, mira, devuélveme a la tierra, que en la condición que sea te voy a servir, pero ya es demasiado tarde. Si no lo aceptamos aquí, si no lo buscamos aquí, si no nos arrepentimos aquí, si no nos enderezamos aquí, porque es aquí donde tenemos libre albedrío, es aquí que se toma la decisión de ir al cielo o al infierno. No es después que tú te mueres, no es después que estás delante del tribunal de Cristo, que le dices a Cristo, mira, ahora sí, Señor, ahora sí te sirvo. No, ahí ya va a ser tarde. O cuando estés en ese lugar horrible, ahí ya va a ser tarde para decirle al Señor, ay, no, ahora sí, Señor, ahora sí. Te digo todo esto, mi querido amigo y hermano en Cristo, porque te amo. El que te ama te corrige, así como Dios me corrige a mí, y así como el Señor me dice, Ru, así no, me gusta así, eso no me gusta, así, porque Dios a sus hijos los corrige, gloria a Dios, porque el que nos ama nos corrige, y el buen padre corrige a sus hijos. Entonces, yo sé que en la iglesia casi no hablan de estos temas, porque no sé, quizás tienen miedo de que la iglesia se quede vacía, porque la gente dice, ay no, allá lo que me hablan es de infierno, mejor yo no voy para allá, porque a mí nada más me gusta que me hablen de bendición y de cosas bonitas. Mire, la bendición sí es muy bonita, que nos hablen de bendición, eso es muy lindo, pero también es muy lindo que nos hablen de corrección, porque es la corrección la que nos abre la puerta al reino de los cielos a través de hacer y cumplir la voluntad de Dios. Es la corrección, porque si yo te digo a ti nada más, Dios te bendiga, que lo digo en todos los videos y lo digo de corazón, Dios lo sabe porque Dios conoce mi corazón, cada vez que los bendigo de corazón, pero si yo nada más te digo, mi querido amigo, Dios te bendiga, mi querido amigo, Dios te bendiga, pero jamás te digo, mi querido amigo, arrepiéntete, mi querido amigo, acepta a Jesucristo, mi querido amigo, deja el pecado, mi querido amigo, endereza tus pasos, mi querido amigo, Dios no puede ser burlado, mira mi hermano, deja de estar jugando con el evangelio, mi hermana, enderézate. Si yo no te digo eso, yo te estoy amando. Y te digo Dios te bendiga, y tú crees que las bendiciones te van a llegar si tú estás pecando. ¿Tú crees que Dios va a bendecir al pecador, se haya bautizado o no? No, Dios no bendice al pecador, porque Dios no premia al pecador. Dios premia al que le sirve y al que se comporta bien, cristiano o no, pero lo mejor es que tú estés dentro del evangelio, que te bautices y que busques del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el único que te da entrada al reino de los cielos es Jesucristo. Usted puede hacer 1000 obras buenas, pero si usted no acepta a Jesucristo, usted no va a ser salvo, porque esas obras buenas, esas 1000 obras buenas que tú haces, tienen que ir, mira, conectadas con Jesucristo, de la mano con Jesucristo, agarrada de Jesucristo. Porque Dios quiere también que tú hagas obras buenas, pero lo principal es que tú lo aceptes. Porque si haces obras buenas, muchas obras buenas, pero no aceptas a Jesucristo, no estamos en nada.
O sea, porque es que no somos salvos por obra, somos salvos por Jesucristo, porque Él pagó un precio en una cruz, precio de sangre. Dios te bendiga, quise ser breve, pero no puedo, mira. Ya tengo 20 minutos, pero te tengo que decir las cosas, mi hermano. ¿Verdad? Yo agradezco a Dios cuando una persona me habla y me dice las cosas como están. Porque el que te ama te corrige. Ajá, es así. Bueno, que la paz de Dios se repose sobre su vida eternamente y para siempre. Y recuerde, Cristo lo ama. Y la mejor bendición es la corrección. Porque cuando te corrigen, te dan oportunidad de cambiar, de enderezar tu camino, de ser mejor persona, de ser mejor ser humano y de ser mejor hijo de Dios. Y así las bendiciones de Dios te van a llegar, porque si estamos pecando o estamos tibios, no nos llegan las bendiciones, no nos llegan, ¿ok? Un beso y un abrazo, Cristo le ama, que estén bien, chao.